Está con nosotros ya para hablar sobre la modificación del ley para la modificación del Código Penal el doctor Rafael Berrueso. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Cada vez que tenemos que leer modificaciones del Código nos empiezan un montón de dudas. Hay un proyecto de ley para modificar o modernizar. Hay un proyecto de reforma del Código Penal que no es un nuevo código a diferencia de veces anteriores, sino que es trabajando sobre el actual Código Penal, agregarle o quitarle algunas, hacerle algunas modificaciones al texto y a su vez sumarle en los capítulos siguientes, a continuación de lo que está hoy, los delitos que están en otras partes, como por ejemplo la ley penal tributaria, como por ejemplo agregarle todo lo que es contrabando que está en el Código Aduanero, los delitos ambientales, los delitos sobre ambientales, la ley cambiaria, es decir, toda una serie de delitos que están en otras normas, agregárselos a continuación del actual código. O sea, lo que se pretende es todo esto que está por fuera del Código Penal actual, sumarlo y que haya un solo código con todos los delitos. Bueno, ¿por qué han quedado afuera? ¿Porque son nuevos? ¿Es un delito nuevo? Sí, porque digamos, a ver, por ejemplo, en el caso del Código Aduanero, bueno, se legisló un Código Aduanero hace ya 40 años, 30 años atrás, y ahí se incorporó la figura del contrabando, que no estaba en el Código Penal original. Después, bueno, en materia penal tributaria se hizo una ley aparte y se sancionó, que es un delito nuevo en el 89, a partir del 89, del año 90, empieza a existir el delito de evasión tributaria, antes no había. Igual sucede con los delitos ambientales. Son todos delitos que, como vos decís, nuevos, que han ido apareciendo, surgieron la necesidad de incorporarlos, no de incorporar al código, sino de incorporar conductas lesivas y considerarlas delito y aplicarles una pena, y que se fueron, como no había la idea para no tocar el código, lo agregaban lo hacían en otras leyes, pero bueno, ya es hora que se sume todo y tengamos un solo código con todo, ¿no? ¿Es lo mismo que pasó hace un tiempo atrás con el Código Civil y Comercial? Ahí tengo entendido que en el Código Civil directamente se sacó un código, no, tengo entendido no, es un nuevo código. Bien. Fue un nuevo código, no fue tratado sobre o arreglado el de Vélez Arfiel, sino que es un nuevo código que le agregaron cuestiones comerciales que antes no estaban. Antes teníamos un Código Civil y un Código de Comercio, que en realidad ya por los años 80 se hablaba de la necesidad de unificarlo porque había muchos institutos que eran muy parecidos y que no tenían mucho sentido que estuvieran en dos códigos distintos. Entonces, yo me acuerdo estar en los primeros años de la facultad y ya se hablaba y que ya había un código, ya había un proyecto, pero estaba, digamos, no se lo trataba. Bueno, hasta que ahora al final se legisló y se hizo un nuevo Código Civil y Comercial junto. ¿Quiénes terminan definiendo, doctor? Para explicarle a la gente. Digo, hay un proyecto para todos aquellos delitos que tienen que ver con lo penal, pero están hoy como satélite, incorporarlos a un único código, un nuevo código penal en la Argentina. ¿Cómo se trabaja y quiénes realizan el trabajo? Bueno, esto fue una comisión que la asignó el Ministerio de Justicia, está a cargo del doctor Borinsky, con doctrinarios muy importantes a nivel nacional, como el doctor Jacobucci, que acaba de asumir como miembro de la Casación Penal Federal, el secretario, que es el doctor González Guerra, y el director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, la doctora Patricia Llerena. Hay un grupo muy importante de penalistas argentinos que están trabajando bajo el mando, digamos, del doctor Borinsky, y bueno, una vez que ellos terminen, ya tengo entendido que ya han terminado. De hecho, está circulando, no oficialmente, no reconocido oficialmente, pero está circulando un texto de ese proyecto y estaban esperando. Yo hace unas semanas hablaba con el doctor González Guerra y él me decía que, porque iba a salir, lo iban a dar a luz al proyecto, pero lo suspendieron y esperaban a ver cuál era el resultado del 8 de agosto con respecto al tema de aborto y a partir de ahí presentarlo al proyecto. Así que estamos esperando que aparezca el oficial, pero bueno, y después eso pasará
el Ejecutivo lo elevará a la Cámara de Diputados y empezará a tratarse en diputados y después pasar a senador. Bueno, generalmente es elaborado por entendido, debatido por entendido, discutido por entendido, pero aprobado por pocos entendidos. Y bueno, este no es un sistema, que es la forma. No, bueno, sí, pasa ese es un tema. Conversando hace un tiempo con otro colega amigo allá de Buenos Aires, que había estado en un proyecto de ley de los arrepentidos, me decía, y la verdad que esto no fue lo que nosotros mandamos. Me decía, nosotros mandamos otra cosa, llegó a diputados y nos lo cambiaron y bueno, es lo que hay, ¿qué va a hacer? Pero bueno, sí, es probable que después en diputados o en senadores le empiecen a hacer unas modificaciones que espero que sean lo menos posible porque... Hay legisladores abogados. Hay legisladores abogados y supuestamente deberían tener sus asesores en materia de derecho penal para que, digamos, los aconsejen bien a los legisladores antes de querer, de pretender hacer alguna modificación. Ya que hablo de arrepentido, que está de moda, ¿eh? Se arrepintió, se arrepintió. Sí. Hay una figura en la legislación argentina del arrepentido que colabora con la investigación. Sí, ¿Es nueva? ¿Es vieja? No, es nueva, es hace un año más o menos. Un año. Sí, un año más o menos que se sancionó la ley, se incorporó al Código Penal que prevé la posibilidad del arrepentimiento, todo lo que estamos viendo. En tanto y en cuanto la condición para entrar en el programa de protección a testigo o de imputado arrepentido es dar información, pero implicando a los jefes o a gente mayor responsable que él, o igual, que la información ya no esté en el expediente, porque si ya está en el expediente al fiscal no le sirve, o sea, tiene que ser información nueva, y que debe corroborarse. Si se dan esas tres condiciones, o sea, si alguien va a arrepentirse, lo que yo estoy diciendo, estoy implicando a alguien por encima de la organización. Porque, a ver, ¿el arrepentido para qué se utiliza? Para desbaratar las organizaciones. Esto empezó un poco en la ley penal, en la ley de narcotráfico, cuando se prevé, ya sea o el arrepentido, o también en aquella ley está previsto, por ejemplo, lo que se llama el agente encubierto, el que se mete en la organización para delitos de tributarios y también de contrabando de estupefacientes. Porque la idea, ¿cuál es? Desbaratar la banda, la organización. Y esto es lo mismo, es tratar de desbaratar una organización que está cometiendo delitos. Entonces, yo paso el dato de alguien que está por encima mío para, digamos, desarmar la organización o mostrar la organización cómo funciona. ¿Y cuál es el beneficio del arrepentido? Y el mínimo de la pena, o sea, se le puede reducir hasta la mitad del máximo de la pena. O sea, los arrepentidos son punibles, todos. Sí, pero con una pena menor, como la tentativa. Está bien. O sea, disminuida el máximo se puede bajar a la mitad. Está bien. Digo porque por ahí algunos, hasta llegué a entender que el arrepentido hasta gozaba con toda la información que sabe, hasta no ser sancionado. No, sí, es sancionado. Pero reducida la pena. ¿Para todos es igual o para el empresario hoy arrepentido lo mismo, para el ladrón de la mínima banda arrepentido también? Y si todos se arrepienten, todos siempre que se den las condiciones, entrarían dentro del mismo programa. Bueno, ya lo quiero introducir con el tema del aborto, que es nuevito, que el Código Penal lo podría tratar. El tema de los cuadernos, de la fotocopia. ¿Sirve la fotocopia o sirve el cuaderno original? A ver, si Centeno hubiera dicho desconozco eso, ahí se armaba un lío bárbaro porque no están los originales, o por lo menos, creo que Centeno ha dicho que los ha quemado, no sé. Sí, que quemó. Bueno, ahí se armaba, ahí se complicaba todo. Pero como él los reconoció, dijo que eran, digamos que eso lo había escrito él, asumió toda la responsabilidad de la autoría de esos cuadernos, la cosa cambia, pero no deja de ser un indicio. O sea, los cuadernos o lo que hoy está digitalizado no es prueba suficiente, sino que debe hacerse lo que se hizo, que es corroborar con otros datos. Es decir, según lo que ha trascendido en la prensa, el juez Bonadio, antes de disponer los allanamientos, en todos estos meses que se ha trabajado, lo que se hizo fue, por ejemplo, tal día Barata entró a Olivos a tal hora. Fueron y corroboraron, y es cierto,
ese día a tal hora entró el vehículo de Barato, estaba en el registro de los ingresos a Olivos, por ejemplo. Entonces, todos esos datos, no sé si todos, pero la gran mayoría aparentemente han sido cotejados y coinciden. Entonces, bueno, ahí recién los cuadernos o esta digitalización adquiere relevancia. Hasta tanto era un mero indicio. Está bien. El texto o la palabra del arrepentido, si coincide con lo que dice Sí. la digitalización Sí. del cuaderno, ¿lo convierte en una prueba válida? Si coinciden el arrepentido lo que declara y lo que dice el cuaderno. ¿Qué arrepentido? ¿Un empresario? Cualquiera de ellos. No. El empresario tiene que tener un dato que no esté en los cuadernos. Porque si ya está en los cuadernos, ya no, al juez no le interesa. A mí me trae un dato nuevo. Está bien. Tiene que ser Por más que coincidan, A ver, que el sí empresario X diga, claro lo que dice el cuaderno es sí, cierto. es cierto. Yo entré ese día tal cual lo que dice ahí, sí. Ahora, a eso sumarle otro dato. Sí, que ahí no diga que llevó plata. Está bien. Pero diga, bueno, sí, yo ese día llevé tantos millones y se lo entregué. O sea, que le sume algo más a ese dato, sí. Está bien. Ahí sirve. Pero sí, ese día fui. Y no, nada, fuimos, charla y nada más. Está bien. No. Era para aclararlo. Bueno, el nuevo Código Penal también prevé o pretende incluirse algo que el Congreso no pudo aprobar, que es la despenalización del aborto. ¿Qué prevé en este proyecto el Código Penal nuevo? A ver, vamos a hacer la aclaración. Yo te voy a comentar lo que dice esto que está circulando, Está bien. que sería el texto, pero no ha sido presentado oficialmente. Pero el texto que está circulando, lo que ha cambiado, no habla del aborto en nada, o sea, como lo trata la ley esta que lo trataba este proyecto de ley, no. Lo único que hace es zanjar la discusión en cuanto a cuando el embarazo es producto de una violación. ¿Por qué? Porque, O sea, tipifica el embarazo. ¿Lo tipifica como producto de una violación? Bien. Exactamente. A ver, hoy el código, el actual Código Penal te habla de 2 abortos. El terapéutico, todos sabemos que cuando corre en peligro la salud, bueno, ahí también le agregan algo, yo te voy a contar. Digamos, el aborto cuando, digamos, llegar a término o continuar con el embarazo, trae un perjuicio serio para la salud de la madre. Ahí el código actualmente está previsto. Y el otro el que genera mayor discusión, aunque para mí y para gran parte de la doctrina no debería haber discusión, es el eugenésico. Porque el eugenésico dice, cuando el embarazo fuese producto de una violación o abuso al pudor de una mujer idiota o demente. Es el caso. O sea, no es violación de cualquier mujer, es violación a una mujer deficiente mental. Una mujer que no tiene ninguna deficiencia mental, que ha sido víctima de violación, no está permitido el aborto. Algunos quisieron decir que sí, algunos siguen repitiendo. No, eso está mal. Solamente hoy solamente el aborto se permite cuando la víctima, la mujer, es deficiente mental y ha sido víctima de una violación. Está bien. Lo que hace este proyecto es, en este caso en particular, dice cuando el embarazo proviene de una violación. Punto. Entonces ahí sí abre la puerta para que digamos, el aborto pueda realizarse cuando la víctima de la violación sea mujer deficiente o mujer normal. Y me parece importante, a diferencia de, antes de eso, y en el primer apartado, lo que agrega, que eso sí, medio que es vidrioso y va a generar mucha discusión si se aprueba así, que es cuando practicar el aborto cuando corría peligro de salud la madre, física o psíquica. Le agrega el psíquica, Está bien. psicológica, que hoy no está. Y ahí se va a complicar, porque a lo mejor físicamente, porque ¿cuándo estaba permitido el aborto? Por una cuestión de estado de necesidad. Es decir, si corre peligro, si la madre llega a término con el embarazo y hay grandes posibilidades de que muera, entonces bueno, ahí preservo la vida de la madre a costa del por nacer. Pero si no corre peligro la vida, sino digamos, la salud psicológica, va a ser vidrioso. Y con respecto a lo de la violación, lo que mejora con respecto al proyecto que todos vimos el 8 de agosto, que al hablar de producto de una violación,
punto, esto va a significar que vas a tener que hacer la denuncia de violación. No como el proyecto que se rechazó en diputados, que la mujer con una sola manifestación, hasta el día antes de dar a luz, iba al médico y decía, vengo a hacer una declaración de voluntad que me violaron, listo, y quiero abortar, y abortaba. Esto no. Bueno, ahora tenés que denunciar el abuso. Y hoy sí, pero siempre y cuando sea hoy, siempre y cuando sea una mujer con deficiencia mental. O sea, inmediatamente, con deficiencia o sin deficiencia. La mujer abusada, inmediatamente producido el hecho, tiene que denunciarlo. Obvio, la violación tiene que denunciar siempre, sí, siempre. Pero lo que yo te digo que va a cambiar. No digo porque algunas lo hacían un día antes de la práctica del aborto. No, denunciarlo. Está bien. Denunciar, por lo menos. Por eso hago la salvedad del tiempo que pasa. Sí, hay que denunciarlo y si se aprueba como está el texto de este proyecto que está dando vuelta, va a haber que denunciar. O sea, denunciar que fuiste violada, sometete a las pruebas de que realmente ha habido una violación y después de ahí, si aún así querés abortar, bueno, tendrán que cumplirse con ese famoso protocolo que sacó la Corte Suprema en su momento, que la Corte Suprema no dijo está habilitado el aborto. La Corte lo que dijo es, para los casos del código, que está previsto el código, instar a las provincias a que establezcan un protocolo para que se haga lo más rápido posible, pero en esos dos casos, no en cualquier caso, ni en caso de violación a mujer normal. Está bien. ¿Cuándo se trata esto? ¿Cuándo se debate? ¿Este año? ¿Entra en el año judicial? Y ahora creo que en 1 o 2 semanas más supuestamente lo presentarían y me imagino que hoy, ahí mismo inmediatamente lo van a presentar. Lo que pasa es que ahora, bueno, habrá que ver si con toda la discusión que hubo del aborto, si le van a hacer alguna modificación a esto que yo te estoy diciendo, agregarle algo más, o lo dejan así. La verdad que eso ya no lo sé. Bueno, pero vamos a cumplir casi un siglo con la ley sobre el tema. ¿1921 no es la ley vigente? Sí. 1921. Sí. Doctor, un gusto haberlo tenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Muchas gracias por su visita.